Hola, buen día. Soy la profesora María del Rosario Adriana Hernández Martínez y les voy a hablar sobre Isaac Newton, un físico brillante de personalidad compleja. Bueno, vamos a empezar hablando de su nacimiento. Isaac Newton nace en Worcester, Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642. Esto es según el calendario juliano, el mismo año y día de la muerte de Galileo, fue que nació Newton. Pero según el calendario gregoriano, su nacimiento fue el 4 de enero de 1643, por lo que en este día celebramos el aniversario de su natalicio. Y hablaremos de este gran físico que lideró la revolución científica del siglo XVII y del siglo XVIII. Empezamos, bueno, su padre falleció 3 meses antes de su nacimiento. Y bueno, cuando Isaac Newton tenía 3 años, su madre volvió a casarse, quedándose con su abuela hasta que falleció el padrastro y su madre regresó con sus 3 hijos. Este retrato fue pintado por Gottfried Kenner. Aquí Newton contaba con 46 años de edad y bueno, es una pintura muy famosa que se encuentra en libros, que se encuentra en redes sociales, en internet, en las partes donde se busca algo de Newton, pues normalmente vemos esta imagen. Él realizó sus estudios, con 12 años Newton fue a estudiar a la escuela de Grattan, a unos 8 kilómetros de su residencia, y se quedó a vivir en casa de un farmacéutico llamado William Clark. Fue la persona que sembró en Newton un apasionado gusto por la alquimia, que en ese momento era alquimia, pero es la ciencia química en estos tiempos. Y también la afición de elaborar, tenía afición de elaborar pociones, remedios, medicamentos. Y bueno, tenía 17 años cuando acabó sus estudios y regresó al hogar. El propósito de su madre era que se hiciera cargo de la granja que tenía familiar, pero pues a él no le gustaba mucho. Las cosas fueron complicadas en ese tiempo porque Newton empezó a generar problemas con los vecinos, ya que el ganado se le escapaba, ocasionaban destrozos en las fincas. En cierta ocasión fue multado por dejar que sus ovejas rompieran vallas y en otra por dejar que sus cerdos entraran en los campos de maíz. Y es que pues en realidad no le interesaba, ¿no? Cuidar a animales o estar en la granja. Él siempre estaba leyendo, él siempre estaba estudiando, distraído con estas cosas, entonces pues la granja no le importaba. Y pues ya viendo esto, su mamá finalmente intervino, el hermano de su mamá, y se decidió enviar al joven Newton a estudiar a la misma universidad donde él había estudiado, el hermano de la mamá, que había sido en Cambridge. Y vamos a hablar ahorita un poco acerca de la historia de la manzana, que ustedes habrán oído en varios, está escrita en varios libros. Y bueno, fue el propio Newton que le dio, pues que la comunicó, ¿no? Ya Newton, que era septuagenario, se dedicó a contar la anécdota y la contó una vez al señor William Stukeley. Era paisano de Newton, inglés, y él estaba preparando su biografía, la biografía de Newton. Y bueno, él nos dice que se la relató un poco antes de morir y la incluyó en su Life of Newton de 1752. Estaba escribiendo sobre la vida de Newton. Y bueno, lo que dice el libro, como tenemos ahí a continuación, dice que él se la relató después de comer, estando en un tiempo cálido, fueron al jardín los dos a tomar el té bajo la sombra de unos manzanos. Nos quedamos solos él y yo, y lo que dijo, entre otras cosas, que en esa misma situación fue como se le había ocurrido la noción de la gravitación. Fue sugerida por la caída de una manzana cuando estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué la manzana siempre cae perpendicularmente al suelo?, se preguntó.
¿Y por qué no cae hacia otro lado? ¿Por qué no cae hacia arriba? Seguramente la razón, él dijo, la razón es que la Tierra la atrae. Debe haber una potencia de atracción en la materia y la suma de la potencia de atracción de la materia de la Tierra debe estar en el centro de la Tierra y no en otro lado de la Tierra. Por eso es que la manzana siempre cae perpendicularmente, o sea, hacia el centro de la Tierra. Pero si la materia atrae a la materia, debe ser entonces proporcional a su cantidad. Por tanto, la manzana atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la manzana. Esto fue una de sus leyes, ¿no? Pero así surgió la historia de la manzana. También él decía, en alguno de sus escritos, decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Eso lo dijo en una carta que le escribió a Robert Hooke en 1676. Y esto, bueno, lo dijo porque él leyó a muchos científicos antes de formular sus leyes, y uno de ellos fue Copérnico. Leyó el libro que se llama The Revolutions. Eh, Proponía, en este libro se propone una astronomía basada en un sol inmóvil en el centro del universo, mientras que la Tierra gira sobre su eje cada día y una vez al año alrededor del Sol, como uno más de los otros planetas, ¿no? La única que quedaba dando vueltas alrededor de la Tierra era la Luna, como se ve allí en el dibujito. Es un dibujo que está en el libro de Copérnico, donde se ve el Sol en el centro, los planetas girando y la Luna girando alrededor de la Tierra. También leyó a Kepler, casi 3 décadas después de la muerte de Copérnico, nació Kepler. Era un matemático y astrónomo que estableció 3 leyes. Las 2 primeras encontradas en su libro Astronomía Nova en 1609. Él la escribió para la órbita de Marte y bueno, él se dio cuenta estudiando la órbita de Marte que los planetas se mueven siguiendo órbitas elípticas, como el Sol situado en uno de sus focos. La segunda ley establece que la velocidad con que se mueve cada planeta hace que el segmento que lo une al Sol recorra áreas iguales en tiempos iguales. Y su tercera ley apareció una década después en su libro Armonía Mundial de 1619 y donde tiene una naturaleza cuantitativa, hasta entonces desconocida en astronomía, porque todo antes era pura observación. Y aquí sí establece que el cuadrado de los tiempos de revolución de cualquier planeta alrededor del Sol son proporcionales al cubo de sus distancias medias al Sol. Entonces Newton leyó Copérnico, Newton leyó a Kepler, también Newton ya había leído a Galileo, quedamos que el día que murió Galileo nació Newton en el calendario juliano, en el calendario gregoriano pues es el 4 de enero, que es el que nos rige ahorita el gregoriano. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que Newton obtuvo de Galileo. Galileo estudió el movimiento de caída de los cuerpos, mostró que los cuerpos caen en el mismo tiempo sin importar su tamaño o su peso. Encontró la ley de aceleración uniforme que rige la caída y reconoció la trayectoria parabólica que siguen los proyectiles. Todo esto lo estudió Newton porque pues Galileo lo escribió. Galileo no inventó el telescopio, pero sí fue el primero que lo apuntó al cielo e interpretó adecuadamente lo que veía, que eran las montañas de la Luna, los satélites de Júpiter, las manchas solares, las fases de Venus, y todo esto lo leyó Newton. Después de haber leído todo esto, Newton, y de haber estudiado, y bueno, de que también él era un genio, ¿no? Pensando en toda esta mecánica de movimientos, pues escribió la gravitación y las leyes del movimiento, la ley de la gravitación y las leyes del movimiento, en un libro que se llama Los Principia, que ahí está la portada y una de sus páginas. El camino que llevó Newton a elaborar los Principia fue muy largo. Comenzó durante su reclusión en su casa natal con el motivo del cierre de la universidad. La cerraron por la epidemia de peste
en 1665. Y cuando estuve en su casa fue de lo más productivo porque pues lo único que tenía que hacer era estudiar y escribir, ¿no? Acerca de estas leyes, de lo que él observaba. A principios de 1666 empezó a dedicar tiempo a los asuntos relacionados sobre la mecánica, empezó a manejarlo que después él mismo acuñaría como el principio de inercia, que quedaría en su primera ley, según el cual un cuerpo tendía a mantener su situación de movimiento, salvo que algo lo modificara. Por ahí empezó con sus leyes del movimiento. Y bueno, estas leyes del movimiento, quedamos que las escribió en su libro Principia, y el 5 de julio de 1687, Halley comunicó a Newton que el trabajo de los principios había finalizado, porque le habían encargado a Halley, Halley es el cometa Halley, lo habían encargado de la edición y de pues sacar a la luz el libro de Principia de Newton. La versión que salió de la imprenta estaba dividida en 3 libros. El primer libro hablaba sobre las 3 leyes. La primera ley, que sabemos que dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo de movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas ejercidas sobre él a cambiar su estado. Y eso es lo que se conoce también como ley de la inercia. La segunda ley habla sobre el cambio de movimiento, que es proporcional a la fuerza motriz ejercida sobre el objeto y ocurre en línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se ejerce. O sea que el cambio de un movimiento no es otra cosa que aceleración. Ahí ya acuña el tema de aceleración. La tercera ley, como la conocen, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de 2 cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. También en este libro se define los conceptos fundamentales como qué es la fuerza centrípeta, la palabra masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo independientemente de su volumen, y que Newton comprobó que era proporcional a su peso. Pero bueno, aquí ya se definía que masa, volumen y peso eran cosas diferentes, ¿no? No están escritas así en su libro tal y cual se las puse ahorita, pero bueno, esos han interpretado las personas que leyeron el libro de Principia y que hasta nuestros días pues las estudiamos de esta manera. El segundo y el tercer libro de Principia hablan sobre, el segundo es un tratado acerca de la mecánica y fluidos y sobre la influencia de la fricción en el movimiento de los cuerpos sólidos que están en el interior de un medio líquido, llegando a considerar, por ejemplo, que la resistencia varía con el cuadrado de la velocidad. O sea, habla sobre fluidos. El libro tercero, que es sobre la razón del movimiento de los planetas, que ya había estudiado con Kepler y con Copérnico. Y bueno, él sintetizó todo esto y bueno, lo razonó. Ya él hablaba sobre las lunas, los cometas, la precesión de los equinoccios y las mareas, y sobre la fuerza de gravitación. Aquí se aparece la fuerza de gravitación, que él dice que tiende hacia todos los cuerpos proporcional a la cantidad de la materia que contiene cada uno de ellos. Sin duda, esta es la proposición más importante, ¿no?, en la obra, y la llamó la ley de la gravitación universal, que bueno, ahí vemos su fórmula, que 2 cuerpos son atraídos con una fuerza tal que tiene que ver con la masa de los 2 planetas y el inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es la ley de la gravitación universal que rige a todos los planetas o cuerpos del universo. La revolución en la ciencia es una nueva teoría del universo, derroca las ideas de Newton, ¿no?
¿Quién derroca las ideas de Newton? Pues Einstein. El espacio de Newton es un contenedor de planetas y soles que se mueven siguiendo esta ley de la gravitación. Ese espacio es absoluto, los cuerpos que contienen no se pueden modificar, no se puede modificar el tiempo, que también según Newton es absoluto, pero sin embargo el universo que nos rodea es más complicado que lo que proponía Newton, como lo vemos ahí. Es un espacio rígido, el de Isaac Newton, mientras que el espacio es flexible en el caso de Einstein, ¿no? El espacio, hay espacio-tiempo. El que vino a modificar estas leyes de Newton fue la teoría de la relatividad de Einstein en 1905. Propuso un tiempo y un espacio que están ligados. El tiempo, la masa, la longitud, todo es relativo y todos esos atributos resultan alterados si nos movemos a velocidades comparadas a la velocidad de la luz. Y la presencia de materia siempre va a curvar el espacio, como lo vemos ahí en la fotografía. Einstein asegura que la gravitación de Newton es muy buena aproximación para el universo que nos rodea. Todavía hoy la seguimos usando para todo lo relativo al movimiento de satélites artificiales, naves espaciales, a los cálculos de resistencia para construcción de puentes, o sea, todo lo que está dentro de la Tierra, pues usamos las leyes de Newton. Lo que está alrededor de la Tierra, muy cercana, como lo decía los satélites, también se rigen bajo las leyes de Newton, pero lo que está más allá de nosotros, en el universo, pues ya está regido por la teoría de la relatividad especial, donde sí es considerado el tiempo y el espacio sí se puede modificar, ¿no? Newton, vamos a hablar que también tuvo aportaciones en matemáticas. En física, pues ya vimos que pues las leyes que rigen ahorita los movimientos, los objetos en la Tierra y muy cercanos a la Tierra, pues usamos las leyes de Newton, ¿no? En matemáticas también hizo bastante Newton. Ustedes han oído hablar sobre el binomio de Newton. El término de binomio indica cualquier expresión que consta de la suma o resta de dos términos. Newton ideó una fórmula sencilla en forma de serie para calcular el resultado de elevar un binomio cualquiera a una cierta potencia. Y pues lo aplicamos, ¿no? Otra aportación importante fue el cálculo infinitesimal, conocido en nuestros tiempos como cálculo diferencial e integral, que puede definirse como la rama de la matemática que estudia el cambio del mismo modo que la geometría estudia las formas. El cálculo estudia cambios y tiene aplicaciones, bueno, en número, son incontables sus aplicaciones en física o en ingeniería. El cálculo constituye la herramienta matemática más potente y eficaz para el estudio de la naturaleza, ¿no? Y que jamás se haya desarrollado los matemáticos. Su concepto básico es la derivada y el cálculo integral. Y bueno, a ustedes ya habrán estudiado algo sobre el cálculo y es una muy buena herramienta, o si no, pues la van a estudiar. Newton y Leibniz, como ven ahí los retratos, Newton ya saben, que vimos su retrato anteriormente, y Leibniz es el del lado contrario, protagonizaron una agria polémica sobre la autoría del desarrollo de esta rama de las matemáticas. Los dos decían que ellos habían ideado el cálculo, no cada uno por su parte. Y ya viendo la historia, los historiadores de la ciencia consideran que sí, ambos desarrollaron el cálculo independientemente, no se copiaron unos de los otros. Newton decía que él fue el primero y que Leibniz le copió, y Leibniz decía que no, que fue Newton. A fin de cuentas, se dieron cuenta de que los dos lo hicieron independientemente. Newton para ayudar, ¿no? a sus leyes de mecánica, de movimiento, y Leibniz, pues como matemático puro, ¿no? La notación de Leibniz es
Es mejor y hasta nuestras fechas usamos su notación de derivada y de intrigar, pero la formulación de Newton se aplica mejor a problemas prácticos porque pues fue diseñada para dar explicación a sus leyes de movimiento y la ley de la gravitación. Bueno, después vamos ahorita a hablar algo sobre la cátedra lucasiana. Si ustedes ven las fotografías de al lado, la primera de arriba es Cambridge, donde él vivió muchísimos años de su vida, ocupando esa cátedra, la cátedra lucasiana. Abajo está Cambridge en estos tiempos y arriba está Cambridge en los tiempos de Newton, las fotografías. En 1669, a los 8 años de su llegada a Cambridge, fue nombrado catedrático lucasiano. Es una de las posiciones académicas más preciadas en esos tiempos y en nuestros días, ya que ha prevalecido hasta el siglo XXI esa cátedra y la ocupó hasta el año 2009 uno de los íconos científicos de nuestros días, que es Stephen Hawking. Newton pasó 35 años viviendo aquí en Cambridge y produjo toda su ciencia aquí, aunque posiblemente dedicara la mayor parte de su tiempo, porque quedamos que mucho de los principios los hizo cuando estaba en su casa, recluido, y cuando regresó a Cambridge, pues ya casi tenía todos los principios, pero hizo estudios después sobre teología, sobre historia bíblica, sobre alquimia, que le gustaba mucho. Newton fue sin duda un genio, pero tuvo también una capacidad de trabajo mayúscula, o sea, todo el tiempo estaba trabajando en una cosa, en mecánica, en teología, en alquimia, en muchísimas cosas, ¿no? Decían que a veces se le olvidaba comer, ¿no? Que estaba su plato ahí servido y él se ponía a leer y pues ya no comía, ya de repente se paraba y se iba y pues ya no le hacía mucho caso a la comida, también casi no dormía por estar trabajando, ¿no? Era bastante trabajador. Muy raras veces hacía visitas, tampoco recibía gente, ¿no? Ni recibía ni hacía visitas. Y bueno, las décadas que pasó en Cambridge fueron de soledad, ¿no? Porque no tenía un amigo, no había interlocutor con que él discutiera su ciencia, porque bueno, muchos no la entendían todavía, ¿no? También hizo estudios sobre la luz y sobre los colores. Ustedes también habrán visto fotografías sobre él con prismas. Otro gran libro científico que él escribió lleva por título Óptica o Tratado sobre la reflexión, refracción, inflexión y los colores de luz. Como se ve ahí, había dos prismas, él hacía pasar la luz solar sobre los prismas y él descubrió concluyó que la luz blanca es una mezcla heterogénea de rayos de luz de diversos colores. Entonces, todos los colores, si los enfocábamos, pues nos da la luz blanca. También Newton puede considerarse el padre de los telescopios actuales. Los construidos hasta ese momento eran telescopios refractores. Este tipo de telescopios tenía el inconveniente de que deformaba la imagen, ¿no? En sus extremos. Entonces él estuvo estudiando cómo hacerle para evitar estos problemas y construyó un telescopio llamado de reflexión, que usa espejos en vez de lentes para aumentar la imagen. Construyó un prototipo como el que está ahí en la imagen en 1668 y con 20 centímetros de longitud permitía hasta 40 aumentos, ¿no? Sin deformar la imagen. Y bueno, estos telescopios de reflexión no son los que usamos hasta nuestros días. Él también en la cima de su prestigioso ciencia, Newton ingresó al Parlamento inglés. La reina Ana nombró a Newton Sir en una ceremonia en Cambridge en 1705, entonces era Sir Newton. Llegó a ser responsable máximo de la Casa de Moneda también en ese tiempo.
Estuvo en la persecución de falsificadores, de delincuentes monetarios, y bueno, ya que habíamos quedado, era que era muy meticuloso en todas sus cosas y exhaustivo, entonces hizo informes que sirvieron para llevar a la horca a muchos falsificadores. Y en ese tiempo también controló de forma absoluta la prestigiosa Royal Society, que era pues donde se reunían todos los científicos ingleses, ¿no? Era una asociación de científicos que él dirigía también en esos años. También en ese tiempo él pues peleó con varios científicos y en realidad lo que él decía pues era lo que se hacía. Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre su muerte. Isaac Newton murió en Londres el 31 de marzo de 1727. Pues como vimos era muy solitario, entonces no tuvo descendencia, siempre se la pasó estudiando. Sus restos reposan en una capilla gótica de la abadía de Westminster, donde están enterrados ahí reyes y un gran número de personajes ilustres. Su tumba, como ustedes la ven en esa fotografía, se encuentra hasta arriba. Urania, que es la musa de la astronomía, está sentada sobre un globo celeste, como ustedes lo ven ahí. Debajo de él está Newton, que aparece recostado, ¿no? Recostado sobre los volúmenes de varias de sus obras. Junto a él hay dos ángeles que muestran un pergamino que contiene un esquema del sistema solar. En el sarcófago que está ahí de mármol negro destaca un bajo relieve con varios niños que juegan con un prisma y un telescopio, mientras que otro pesa el sol, los planetas, y bueno, eso habla sobre todo algo, sobre lo que hizo Newton, ¿no? Todos sus estudios. Y bueno, esto sería todo. Hay muchas cosas que decir acerca de Newton, pero bueno, esto es algo sintético y para que conozcan un poquito de su vida, de lo que él hizo y de la persona que era. Pues les agradezco. Esta es la bibliografía y pues muchas gracias por haber escuchado y hasta luego.